Buenas tardes, mi nombre es Darly Tatiana Marín Tosne, actualmente estudiante de agronomía, pertenezco al CEA Popayán, en el grupo 71 del curso de microbiología de suelos. En el día de hoy pues les voy a dar a conocer un poco sobre el tema de analizar la interacción suelo-microorganismo. Pues como una de las primeras preguntas que tenemos es cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Entonces, aquí pues tenemos que existen plantas que interaccionan con microorganismos a través de o por medio de las raíces o por las superficies de las hojas. Eso se llama mutualismo. Y la mayoría de los mutualismos entre plantas y microorganismos lo que hacen es incrementar la disponibilidad de nutrientes para las plantas y pues las defienden de patógenos o enfermedades. Existe una simbiosis entre los nódulos radicales de las plantas leguminosas. Entonces, uno de los mutualismos entre la planta bacteria de gran importancia es el de la planta leguminosas. Las bacterias fijadoras de nitrógeno mm, guardan sus semillas en vaina y esta familia de leguminosas es una de las más extensas entre las plantas de flores. Estas plantas tienen una capacidad de crecer sin fertilizantes nitrogenados. ¿Sí? Entonces, por tal motivo, pues hay un ahorro económico, es cuando el uso del fertilizante, además de esas plantas, pues se reduce como efectos contaminantes del suelo. Mm, tenemos los óseos es una simbiosis y se llama simbiontes y la mayoría de esas bacterias fijadoras de nitrógeno de las plantas se encuentran como rizobias, ¿sí? Como las rizobias y que esas rizobias pueden crecer de forma libre en el suelo y pueden infectar a estas plantas leguminosas y así establecen una relación simbiótica entre los dos, entre la rizobia y la planta leguminosa, ¿sí? Y la infección de estas raíces de las leguminosas por medio de las rizobias va causando una formación de nódulos radicales en los que las bacterias fijan el nitrógeno gaseoso. Entonces, esta fijación pues de nitrógeno en los nódulos de las raíces es la cuarta parte del nitrógeno gaseoso, que es fijado normalmente en el planeta, por eso tiene una gran importancia muy significativa para la agricultura. Debido a que aumenta pues el contenido de nitrógeno fijado en el suelo, las leguminosas pues noludadas eh, se llaman, son plantas que ya tienen esta formación de nódulos radicales. Estas pueden crecer en suelos desnudos, no fertilizados, mmm, y que son fáciles, son falta de nitrógeno, mientras que otras plantas no son leguminosas y no tienen nódulos radicales y se pueden desarrollar difícilmente en suelos nitrogenados. Como segunda pregunta tenemos ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias? ¿Cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Entonces, pues a continuación voy a dar los pasos de la formación de nódulos en las rizobias.
Entonces, como primer paso, tenemos que es el reconocimiento de la planta y la bacteria como socios adecuados. Posteriormente se hace la adhesión de bacteria a los pelos radiculares. Y como segundo paso tenemos que es la secreción de moléculas y oligosacáridos por la bacteria, pues la bacteria secreta factores. Esos factores nos provocan enraizamiento de este pelo radicular y tenemos el tercer paso que es como la invasión bacteriana del pelo radicular. Los rizobios penetran en los pelos radiculares y eso se multiplican en una hebra de infección, como la podemos ver aquí. Y tenemos el cuarto paso, que el cuarto paso es como el traslado de la bacteria, de la bacteria al cuerpo de la raíz de la planta a través de filamentos de infección. Acá es donde empieza a crecer las bacterias y esas en dirección hacia las células, o sea, a raíces, ¿sí? Y como quinto paso, pues tenemos la formación de células bacterianas al interior de las células. En el interior se desarrolla el estado fijador de nitrógeno gaseoso. Y como sexto paso, el último paso que tenemos como tal ya es la división celular continuada en la planta y las bacterias. Entonces quiere decir que ya cuando están las raíces, estas células o esas células radiculares empiezan a haber división celular bacteriana y lo que se empieza a dividir, pues esa división bacteriana y vegetal, por esta división celular ya se forman pues como tal los nódulos. Entonces, ¿cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Pues uno de los beneficios es que al tener estos nódulos las plantas pueden crecer en un suelo que sea pobre en nitrógeno. Al tener esos nódulos, las plantas pueden crecer pues en ese medio como tal. Por último tenemos la última pregunta que es ¿en qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Entonces las micorrizas tenemos que es el mutualismo entre raíces vegetales y hongos. Entonces, como podemos ver, pues el mutualismo hace que los nutrientes son transferidos en ambas direcciones, tanto para las raíces vegetales como para los hongos. ¿Sí? Los hongos transfieren nutrientes, principalmente pues el fósforo y el nitrógeno, desde el suelo hacia la planta. Y esa planta a su vez va a transferir los carbohidratos al hongo, ¿sí? Y pues por ende existen dos clases de micorrizas, que están las endomicorrizas y las ectomicorrizas. ¿Sí? En las ectomicorrizas, las células de los hongos forman pues una cubierta alrededor de la raíz que penetra ligeramente en el tejido del mismo de la raíz. Mientras que las endomicorrizas, una parte del hongo queda profundamente embebido en el tejido radicular. Las ectomicorrizas se encuentran pues principalmente en raíces de árboles, de los bosques, por ejemplo en las coníferas, en los robles y están muy desarrollados pues como en los bosques. Todas las raíces de los árboles están micorrizados. Un sistema radicular pues digamos de un árbol ya que está micorrizado, ejemplo pues el pino. Está compuesto pues por raíces cortas y largas. Entonces aquí por último pues la diferencia entre estas dos micorrizas es que entre ellas dos las ectomicorrizas, las hijas del hongo,
no penetran no penetran en las células que están situadas en la raíz de la planta, ¿sí? Mientras las endomicorrizas penetran el interior de las células de las raíces. Esa es como la diferencia. Y tenemos las referencias bibliográficas de donde se tomó la información para el desarrollo de la actividad. Y por último tenemos un pantallazo del porcentaje de similitud del trabajo. Y muchas gracias por su atención.